un poco lo que me tocó a mí es hablar sobre la experiencia local y antes que nada quiero remarcar un poco que lo que hice fue tomar algunos estudios que fueron publicados, algunos de publicación por parte de nuestro grupo y otros de otros centros. Quiero pedir disculpas si hay algún trabajo de alguien aquí presente que no lo haya puesto y también propongo un poco para que nosotros como gastroenterólogos, alergistas e inmunólogos argentinos tengamos digamos, el empuje para poder publicar. Lo que no se publica no existe, ¿sí? Entonces, muchas veces hacemos esfuerzos muy importantes para hacer determinados trabajos y nunca llegan a una publicación. Y ese trabajo y esa experiencia que nosotros hicimos con tanto esfuerzo, muchas veces no es reconocida y no es conocida, más que reconocida por el mundo, precisamente por no haber sido publicada. Así que a mí me gusta siempre empezar un poco la presentación con estas dos frases que creo que son muy adecuadas para el tema que estamos tratando, ¿no? La frase de Lucrecio que dice que lo que es comida para unos pueden ser feroces venenos para los demás, ¿no? Y creo que en este caso la proteína de leche de vaca para nuestros pacientes alérgicos funciona realmente en algunos casos como veneno. Y la famosa frase de Hipócrates, que la usamos mucho para los pacientes con enfermedad celíaca, ¿no? Pero que también tiene que ver con cualquier tipo de problema de intolerancia alimentaria, que dice que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, ¿no? Y creo que estas dos frases marcan un poco el concepto de lo que estamos viendo hoy. Entonces, tener en cuenta que las alergias alimentarias han sido descritas desde hace más de 2000 años y que también tenemos que tener en cuenta que esto se ha ido incrementando y es un problema de salud pública en muchos países. Yo siempre decía que la alergia alimentaria en Argentina estaba subdiagnosticada y hoy les puedo decir que el concepto sería que está mal diagnosticada, porque estamos viendo muchas veces no solo subdiagnóstico, sino también sobrediagnóstico, y sobre todo por el pediatra general. A veces me río porque digo que estamos desdiagnosticando alergia en vez de diagnosticando. Cualquier chico que llora más de una hora, se le pone un hidrolizado extenso pensando que es un alérgico y no se hace contraprueba, no se hace, digamos, la prueba de desafío y eso hace que el chico quede con un diagnóstico por la mitad de alergia alimentaria cuando en realidad no lo es así, ¿no? La prevalencia, fíjense que es muy variable. En estudios de reportes se habla de una prevalencia de 10 a 15%. Cuando se utiliza la prueba de provocación oral, esas prevalencias pueden ir del 1 al 3%. Y si hay estudios con prick test o con dosaje de IG, fíjense que también las prevalencias son muy variables dependiendo de los grupos de trabajo que lo hacen, que la realizan, ¿no? A nivel de Latinoamérica, ya yendo un poco hacia lo regional, hay una gran diversidad cultural y esto tiene que ver que haya mucha diversidad en los hábitos alimentarios, ¿sí? Esto, digamos, cualquiera lo puede apreciar. En nuestro servicio yo jorobo mucho hablando de que tengo corredor andino, ¿no? Porque hay gente de Colombia, de Ecuador, de Perú, y eso también nos muestra que los hábitos alimentarios son completamente diferentes. Esto también conlleva que muchas veces haya productos que vayan difiriendo de país en país y que las reacciones a diferentes alimentos sean completamente diferentes. En Latinoamérica el tema de las frutas está demostrado que también tienen alta prevalencia. Hay un estudio publicado en el Allergology Immunopathology del año pasado que realmente ha hecho un estudio exhaustivo de todos los estudios publicados en Latinoamérica. Y lo que me llamó la atención es que hay muchos países de Latinoamérica donde no existe información acerca de las alergias alimentarias. Y ahí están escritos. Entonces creo que esto es parte un poco al desafío de empezar a mostrar qué es lo que está pasando en cada país de Latinoamérica. Ahora, ¿qué factores pueden influenciar el tema de la alergia alimentaria? Y fíjense que más allá de lo que nosotros leemos normalmente de países desarrollados como pueden ser en Estados Unidos o los países europeos, nosotros tenemos
otros factores muy regionales, pero que también pueden influenciar como factores de riesgo a través del daño de la mucosa y el aumento de la permeabilidad intestinal. Fíjense que la desnutrición, la contaminación ambiental, la enteropatía ambiental y sobre todo las infecciones por diferentes gérmenes pueden actuar, digamos, favoreciendo la respuesta anormal a nivel intestinal y como consecuencia aparecer estos fenómenos alérgicos como factores asociados, ¿no? Y es así entonces que las diferentes características de la alergia van cambiando, ¿sí?, en diferentes regiones del mundo. No es lo mismo la alergia como se puede ver en Europa o en Estados Unidos o como se ve en Latinoamérica, ¿sí? Lo más importante es tener en cuenta que en nuestros países hay muy poca información o la información que hay es bastante acotada como para poder hacer estudios de metaanálisis, ¿sí? ¿Cuáles son las áreas que es importante tener en cuenta en Latinoamérica? Realización de estudios multicéntricos, usando sobre todo la misma metodología y el mismo panel, ¿sí? Ver el estudio del impacto de las alergias alimentarias en otras enfermedades como pueden ser el asma, la rinitis y la dermatitis. Evaluar todo lo que es mecanismos desconocidos de alergias no mediadas por IgE y las condiciones socioeconómicas también es un factor que hay que tener en cuenta como posibles, digamos, riesgos o factores protectores para lo que es sensibilización alimentaria. Ahora, puntualmente, ¿qué sucede en Argentina con esto? Y yo me remití en una cuestión cronológica a ir poniendo diferentes trabajos que han sido publicados o presentados en congresos internacionales como para poder mostrar qué es lo que se está haciendo en Argentina. Omití algunos trabajos que son de investigación básica, como los trabajos del doctor Docena, porque realmente, y no se enoje, doctora Verosnik, pero eran, la verdad que trabajos de investigación básica iban a ser bastante áridos para explicar. En la Argentina hay una guía que está publicada en los Archivos Argentinos de Pediatría en el año 2009, que es sobre alergia a proteína de leche de vaca. Esta guía es importante, pues fue publicada con el aval de la Sociedad Argentina de Pediatría y es la guía que se dispone actualmente para que todos los pediatras puedan consultar acerca de cómo son las normas de alergia, ¿sí? Ahora, cuando fueron publicadas estas guías, nosotros intentamos formar, y de hecho lo hicimos, un grupo de personas que trabajábamos en alergia, pero que queríamos que fuera una visión un poco más integral e interdisciplinaria y que no fuera solo la visión de los gastroenterólogos. Estas guías que logramos hacer en el año 2010 y se publicó una segunda edición en el 2013, está integrada por diferentes médicos de diferentes áreas. Y esto fue importante porque empezamos a abrir nuestras cabezas a ver un poco qué es lo que pensaba el inmunólogo, el alergista, el gastroenterólogo, la nutricionista, y esto llevó a poder elaborar, la verdad que este tipo de guías con un grupo de gente que la verdad que nos llevamos muy bien, discutimos mucho, pero nos llevamos muy bien y esto, digamos, nos pasó, ¿no? Que cuando empezamos a trabajar en alergia y dijimos, bueno, ¿cuándo hacemos el desafío alimentario en un chico que empezó con síntomas a los 4 meses? Entonces los gastroenterólogos decíamos al año, el alergista decía no antes del año y medio, 2 años, el inmunólogo decía no antes de los 5, 4. Entonces ahí empezamos a tener un problema, porque dijimos, no, estamos hablando de algo bastante elemental y no estamos de acuerdo, poniéndonos de acuerdo en esto. Entonces creo que estas guías sirvieron un poco para consensuar este tipo de conceptos, ¿sí? Y es un material que le brindamos a los pediatras porque tienen rápida consulta, hay diferentes temas que están explicados en muy pocas páginas y eso hace que el pediatra la pueda consultar en forma recurrente. Y sobre todo al final hay varias citas bibliográficas que tienen la disponibilidad de pedir texto completo el pediatra que así lo requiera.
Bueno, yendo ya a los trabajos, uno de los trabajos que fueron presentados y que me parecieron muy importante es el trabajo que publicó la doctora Verosnik con el grupo del Hospital Gutiérrez de Inmunología, donde ellos publicaron acá por primera vez la hipogamaglobulinemia secundaria alergia a proteína de leche de vaca en chicos menores de 2 años. Ellos estudiaron 5 niños menores de 2 años con diferentes manifestaciones clínicas y todos asociaban hipogama a predominio de uno o más isotipos. Además, un paciente tenía linfopenia y disminución de CD4 y en todos lo importante fue que se constató pérdida, ya sea a través de diarrea crónica con clearance de alfa-1 alterado e hipogamaglobulinemia, y uno de esos pacientes también tenía pérdida por piel. Entonces, en este trabajo lo que vieron es que los 5 pacientes tenían respuesta funcional anticorpórea ante antígenos proteicos, 5 de 5 tenían IgE elevada, y 5 de 5 tenían IgE específica leche de vaca. 3 de esos 5 pacientes tenían PRIC positivo y 1 tenía linfopenia. ¿Y qué pasó? Estos pacientes, al hacer una dieta de exclusión de proteína de leche de vaca y derivados, mejoraron significativamente los niveles de inmunoglobulinas. Entonces, este trabajo realmente demostró que la hipogama es una enfermedad asociada, que si bien es transitoria, también nos abrió un poco los ojos a los gastroenterólogos, que tal vez no pedimos rutinariamente un laboratorio, a que esto puede estar presente y puede tener consecuencias. Otro trabajo que fue publicado en el 2008 en el Congreso, en el Mundial, que hicimos en nuestro centro, evaluamos con las nutricionistas el crecimiento pondoestatural de los chicos que tenían alergia a proteína de leche de vaca, que estaban sometidos a dieta con fórmula exclusivamente de aminoácidos. Y lo que hicimos fue tomar una muestra de pacientes alérgicos con tratamiento con aminoácidos y tomar una muestra control de niños sanos, pero que cumplían los mismos parámetros antropométricos en cuanto a peso, talla y edad, y los seguimos a cada paciente con su control espejo durante el término de 1 año. Y esto lo que nosotros encontramos fue que el crecimiento pondoestatural a partir del tratamiento con exclusión de proteína y uso de aminoácidos no había diferido significativamente de los niños normales, ¿sí? En un periodo que iba aproximadamente en 1 año, de 8 meses más o menos 4, con lo que era puntajes de Z-score de peso y talla longitud. Esto fue importante porque en nuestro país y sobre todo en esos años también se pensaba que el uso de este tipo de fórmulas podía traer aparejado algún tema de crecimiento. Con este pequeño trabajo que nosotros hicimos encontramos que no había ningún tipo de problema. Otro trabajo que hicimos fue evaluar el crecimiento también y la relación con la edad del diagnóstico y el tiempo de detección de la patología. Para ello utilizamos una muestra de 23 chicos con un predominio de varones, y fíjense que el 74% de nuestros pacientes eran menores de 1 año y el 82% estaban utilizando fórmulas extensamente hidrolizadas, pero había un 18% de pacientes que estaban con tratamiento con aminoácidos. Y fíjense que las medias de edades al diagnóstico fue de 10 meses, pero que iba con un rango de 1 a 38 meses. Hubo un paciente que tardó 38 meses en hacerse el diagnóstico, ¿sí? Que tenía 38 meses de edad al momento de hacerse el diagnóstico. Y el tiempo hasta que se detectó la patología fue de 6 meses, ¿sí? Término medio, pero fíjense que iba a un rango entre 1 y 27 meses. Hubo un paciente que tardó 27 meses desde que inició sus síntomas en generarse el diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca. Esto, digamos, cuando nosotros lo comparamos con estudios, sobre todo ingleses, veíamos que esta edad de diagnóstico la duplicábamos, ¿sí? Los ingleses tenían una edad promedio de diagnóstico de 3 meses y nosotros teníamos precisamente el doble. Pero lo interesante fue también cuando hicimos estudios de correlación y encontramos una correlación netamente negativa que nos mostraba que cuanto más edad tenía el paciente, más impacto había en el crecimiento pondoestatural, tanto en los Z-score de peso como de talla longitud. Esto también lo mostramos con el tiempo de detección, ¿sí? Cuanto más tiempo se tardaba en detectar la alergia a la proteína de leche de vaca, más impactaba en el score de peso y talla, ¿sí?
¿Por qué es importante este tipo de estudios? Porque nos determina que el diagnóstico debe ser precoz. No solo debe ser precoz, sino que además debe ser el correcto, ¿sí? Otro estudio que hicimos, y esto fue un estudio multicéntrico, donde intervinieron varios centros del país, lo que hicimos fue evaluar la carga de enfermedad y los costos asociados a la alergia a la proteína de leche de vaca en la República Argentina. Fíjense que tuvimos una muestra que estaba bastante pareja con respecto a varones y mujeres, y fíjense que los síntomas que teníamos al momento del diagnóstico de nuestros pacientes, que eran 104 pacientes, era sangre en materia fecal el 31%, cólicos el 26%, síntomas símil reflujo 25%, constipación 8% y otros síntomas como podían ser dermatitis, síntomas inmediatos y enteropatía correspondían al 10%. La edad promedio fue de 19 meses y se hizo un seguimiento de 19 meses en término promedio, ¿sí? Y lo que se vio en estos pacientes fue que si bien las visitas al gastroenterólogo aumentaron después del diagnóstico, las visitas al pediatra drásticamente bajaron un 50%, lo mismo que las hospitalizaciones, que eran de un 10.1%, bajaron a menos de un 4% en estos pacientes. La estadía de estos pacientes en el hospital, que eran de promedio de 3 días, bajó a 0,5. Y esto tiene que ver a que el diagnóstico correcto de la alergia hizo que mejorara, ¿sí?, no solo los tiempos, sino también los costos. Si bien, digamos, las unidades por costo, no existe un rango en unidad por costo de paciente curado, lo que sí evaluamos en estos pacientes fue que los pacientes que habían tenido que hacer un step up, o sea que tenían que haber switchado de una fórmula de hidrolizado extensivo a un aminoácido, habían tenido un porcentaje de éxito de un 89% en curación frente a un 100% de los pacientes que habían tenido fórmulas a base de aminoácidos libres, ¿sí? Otro trabajo que presentó el grupo del Hospital Italiano del doctor Lucio González, que lo fue presentado este año, fue analizar también la respuesta al tratamiento con diferentes fórmulas utilizadas en pacientes con diagnóstico presuntivo de alergia, y ellos hicieron una encuesta de 56 pacientes con edades comprendidas entre 0 y 2 años, ¿sí? Y la edad al diagnóstico fue de 20 meses durante el primer mes, 12 antes del segundo y 9, eran 20 pacientes durante el primer mes, 12 antes del segundo, 9 antes de los 6 y el resto en un periodo variable durante el primer y segundo año. 19 chicos tenían historia familiar de alergia y la lactancia materna exclusiva solo se mantuvo durante un mes como promedio de la serie, ¿sí? Y lo que ellos vieron es que en esta serie la alergia predominó en el sexo masculino, la edad de inicio de síntomas fue durante los primeros 3 meses de vida, los síntomas digestivos predominaron en el primer semestre de la vida, el tratamiento con hidrolizados parciales de caseína no pareció ser efectivo en estos pacientes y la respuesta al tratamiento fue mejor en los tratados con fórmulas extensamente hidrolizadas y aquellos que recibieron aminoácidos, ¿sí? Esto también demostró un poco cómo fueron los síntomas predominantes y fíjense que los síntomas digestivos y los síntomas cutáneos fueron las principales manifestaciones en estos pacientes. Otro trabajo que hicimos en nuestro grupo fue comparar el crecimiento físico en los pacientes con sangrado rectal como forma de presentación de alergia y comparar ese tipo de crecimiento entre aquellos que recibían aminoácidos e hidrolizados extensivos. Y para ello incluimos niños con diagnóstico confirmado de alergia, pero solamente que tenían proctorragia como forma de presentación. El tratamiento fue indicado según el médico tratante y se hicieron evaluaciones de crecimiento pondoestatural a los 3, 6 y 9 meses de tratamiento.
Y lo que encontramos, sí, en las medias de peso y talla, en las variaciones de Z-score, fue que en realidad a los 9 meses de tratamiento había un crecimiento significativamente mejor en los pacientes que recibían fórmulas a base de aminoácidos o que estaban con pecho más adicionamiento de aminoácidos frente a los pacientes que recibían hidrolizado extensivo. Entonces, para nosotros el uso de fórmula a base de aminoácidos como tratamiento de pacientes con APLB resultó en este grupo seleccionado de pacientes con proctorragia en un mayor incremento de peso a los 9 meses en comparación con otros tratamientos que habían sido evaluados, como eran el hidrolizado extensivo. Otro trabajo que nosotros acabamos de terminar fue si el tiempo hasta el inicio de los síntomas y el tiempo de demora diagnóstica difería según la forma de presentación. O sea, esto fue al revés. Evaluamos los tiempos y vimos si realmente las formas de presentación tenían que ver en este problema. Como formas de presentación incluimos diferentes grupos, el grupo de presentación de formas inmediatas, los cólicos, la enteropatía, la proctorragia y los síntomas símil reflujo. Y lo que utilizamos fueron dos variables que eran el tiempo hasta el inicio de los síntomas, desde que el chico nacía hasta que comenzaba con el primer síntoma, y el tiempo hasta el diagnóstico. Esto fue una tarea bastante complicada, que esto realmente tengo que dar un rédito muy especial a la doctora Tille, que fue la encargada de medir puntualmente cuántos días tardaba el paciente desde que nacía en generar su primer síntoma y fíjense que en nuestro grupo de pacientes con alergia el tiempo promedio de comienzo del primer síntoma fue de 79 días y el tiempo medio hasta el diagnóstico fue de 59 días. Este número a mí me llamó la atención porque estamos hablando que el tiempo desde que inició el síntoma hasta que se hizo el diagnóstico fue promedio de 2 meses, frente al trabajo del 2010 que estábamos hablando de 6 meses. Esto me parece que es importante porque está marcando un cambio en nuestra población. El paciente, el pediatra sospecha más rápido la alergia, deriva más rápido y se hace el diagnóstico más rápido, ¿sí? Entonces creo que no es un dato menor a tener en cuenta. Y si vemos en las gráficos de Caja y Bigote, lo que vamos a encontrar es que las medias de tiempo desde el comienzo del primer síntoma, según la forma de presentación, difirieron, pero básicamente lo que se observó es que fue el tiempo más precoz en las formas de cólicos y de reflujo, ¿sí? O sea, los chicos con cólicos y reflujo consultaron más rápidamente al pediatra o al gastroenterólogo frente a las otras formas de presentación. Fíjense la media de presentación de enteropatía, que tiene una media de 150 días. Y llamó la atención también las formas inmediatas, que en esto incluimos síndromes de alergia oral, angioedema, ¿sí? Que tuvieron una media de consulta a los 155 días, ¿sí? Esto también nos llamó la atención. Y una cosa importante fue que la proctorragia no difirió de cualquier otra forma de presentación clínica que se analizó en este estudio, como que se mantuvo como una forma completamente independiente y no dependiente de las otras formas de presentación, ¿sí? Perdón. Y por otro lado también decir que el tiempo hasta el diagnóstico no fue estadísticamente significativo con respecto a las diferentes formas, ¿sí? Entonces, mostrando así un poco abuelo de pájaro por una cuestión de tiempos también, me pareció interesante remarcar algunos factores que condicionan el tema de la alergia, ¿no? Primero y principal, hablar de un diagnóstico correcto. Parece una cosa muy tonta decir diagnóstico correcto, pero muchas veces los pacientes nos llegan con diagnósticos erróneos o con presuntas alergias que en realidad no lo son. Evaluar obviamente las reacciones agudas, realizar adecuadamente la exclusión de la proteína láctea y los derivados, y es muy importante qué rol va a ocupar, como lo decían tanto el doctor Heine como el doctor Spergel, el rol del gastroenterólogo, el alergista, el inmunólogo y sobre todo la dietista o la nutricionista, ¿sí? Porque acá cumplen un factor esencial en el manejo de nuestros pacientes. Todos los trabajos que ustedes vieron de mi grupo están incluidas las dietistas de nuestro equipo,
médico, porque precisamente son ellas las que organizan el plan alimentario, porque el plan alimentario no es solamente retirar la proteína de leche de vaca, sino que, como dicen las nutricionistas, debe ser suficiente, completo, adecuado y con un valor calórico dependiente para cada paciente, ¿sí? Evaluar cuándo se va ese paciente a estar, digamos, con la tolerancia como para generar la provocación y, bueno, y tener en cuenta qué pasa en la prevención o qué estrategias podemos tener desde el punto de vista inmunoterapéutico en nuestros pacientes. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta en nuestros pacientes alérgicos? Evaluar las consecuencias a largo plazo de las dietas de eliminación, sobre todo el tema de crecimiento. Tal vez nosotros hacemos muchos trabajos con respecto a lo que es crecimiento pondoestatural, pero es un factor esencial en nuestros pacientes con alergia tener un adecuado crecimiento. Piensen que estos chicos están en una etapa muy importante de crecimiento y de maduración ósea. Ver la calidad de vida, estos pacientes realmente modifican sustancialmente la calidad de vida, no solo los chicos, sino también las familias. Piensen en los cumpleaños, en un montón de situaciones sociales que se modifican absolutamente en un paciente que tiene que tener una dieta de exclusión de estas características. Y sobre todo también un dato que no es menor es qué rol cumple la microbiota, ¿sí?, en el manejo de este tipo de patologías, que creo que va a ser un tema para otro encuentro, pero quería dejarlo en el tintero porque me parece que hoy la microbiota y la modulación de la microbiota es un factor esencial para la generación de tolerancia, ¿sí? Bueno, muchas gracias y ese es el grupo que trabaja conmigo.